tía Marce explicando. Nos volvemos a encontrar después de tanto tiempo que había pasado, bueno, algunas semanitas, pero espero nuevamente te saludo, espero que te encuentres muy bien en casita junto a tus padres. Una nueva modalidad de video, no es como los anteriores, pero no deja de ser muy entretenido y con unos aprendizajes fantásticos para que adquieras nuevos conocimientos. En esta oportunidad explicaremos la asignatura de matemáticas y el contenido será números decimales. Presta mucha atención. Los objetivos que veremos serán el objetivo 11, que es describir y representar decimales en décimos y céntimos, representándolos en forma concreta, pictórica, simbólica. Y el objetivo número 12, que es resolver adiciones y sustracciones también con decimales, empleando el valor posicional, como yo te decía, hasta el centésimo o la centésima. Las instrucciones son escuchar y leer con mucha atención cada diapositiva. Si puedes, las imprimes, las recortas y las pegas en tu cuaderno. Y las actividades espero que las puedas escribir y desarrollar, pero aquellas que serán enviadas al correo de tus padres. Comenzamos con el aprendizaje, ¡vamos! Como yo te decía, vamos a recordar qué son los números decimales. Los números decimales son aquellos que se utilizan para representar números más pequeños que la unidad, como por ejemplo, tus notas del colegio que puedes escribir la unidad 6,7, 5,5, 6,37. También lo podemos utilizar en la vida diaria, como por ejemplo cuando tú le preguntas a tu mamá, mamá, creo que me duele la cabeza, ¿me puedes tomar la temperatura? Y la mamá te dice, te pone el termómetro bajo el brazo y te dice, oh, no me querías engañar, tienes solamente 36,5 de temperatura, estás sanito. Cuando también estamos viendo el clima por la tele y ahí nos hablan sobre los grados, creo que hoy día habrá de temperatura unos 14,5 grados, etc. Entonces, como ves, los números decimales los podemos aplicar en varias partes y los utilizamos también en nuestra vida diaria y cotidiana. El valor posicional de las cifras de los números decimales. Bueno, como yo te decía, los números decimales anteriormente tienen dos partes separadas por una coma, en este caso coma decimal. La parte es una parte izquierda en la cual se encuentra el número entero y una parte decimal que se encuentra después de esta coma y que representa, como te decía, el entero más decimal. Entonces, dependiendo el valor de cada cifra, es que depende también la posición de estos números decimales y por lo tanto reciben un nombre dependiendo, como te decía, de esta posición. Bueno, ¿te atreves a hacer esta actividad con lo que ya te he comentado? Recordemos, los números decimales dije yo que tienen una parte entera y una parte decimal. La parte entera es aquella que está antes de la coma decimal y se encuentra en la parte izquierda y la parte decimal es la que se encuentra después de la coma decimal hacia la derecha. Mira por acá, si yo tengo 4,82, lo voy a decir así porque después yo te voy a explicar cómo realmente se lee un número decimal. Entonces, la parte entera aquí sería 4. La parte decimal, después de la coma, sería 84. Y así, mira, si la parte entera me dice que es 86, yo escribo el 86, agrego la coma decimal y agrego el decimal que es 15, es decir, el número que va después de la coma. Si aquí, fíjate, no tengo un entero, pero me dice que la parte entera que va antes del decimal, mira, fíjate, agrego el 0, la coma y la parte decimal que vendría siendo 0 y 8. La parte entera aquí sería 37 y la parte decimal correspondería a 1. Lo que acabamos de explicar ya lo pusimos en práctica. Continuemos. Lectura y escritura de números decimales. Como yo te estaba diciendo, los números decimales
tienen un nombre dependiendo de la ubicación en que estos se encuentren. Para leerlos debes tener en cuenta la parte entera y la parte decimal. Comenzamos. La parte entera, fíjate acá, tengo un 1. Entonces, como se lee entero, yo digo tengo un entero y dependiendo los números que se encuentren después de la coma, si tiene un número, se leen décimos. Si tienen dos números después de la coma, se lee centésimo. Es como decena y centena, pero en este caso lo cambiamos por décimos y centésimos. Entonces aquí yo tendría un entero, 65 centésimos, porque van dos números después de la coma. Leo el número entero, mira acá, 25 enteros, 8 décimos. ¿Por qué? Porque es un número que va después de la coma. Solo un número después de la coma. 326 y aquí tengo un 4. Entonces leeríamos 326 enteros, 4 centésimos. Acá, fíjate cómo lo leemos. Dice número decimal y cómo se lee. Tengo aquí 3 décimos puesto que no tengo ningún entero. Entonces solamente lo leemos como 3 décimos. Es decir, el mismo número, pero le agregamos décimos o centésimos. Ese es el apellido. Aquí, mira, leemos el número normal. 2 enteros, 8, y como va dos números después de la coma, se lee como centésimos. 15 enteros, 12 centésimos. 100 enteros, 2 centésimos. Y 3 enteros, 3 décimos. Acá, mira, fíjate, dice, es muy importante que observes cuál es la posición de la última cifra y cuántos ceros hay a su izquierda, porque un cero más, un cero de menos cambia el valor del número decimal. Fíjate, es la misma cifra, pero la leemos de diferente manera. Dice acá, 2 décimas. Y acá hay dos números después de la coma, entonces la leemos como 2 centésimos. ¿Te fijaste que dependiendo de donde se encuentre, el número después de la coma cambia de décimos a centésimos? Después de la coma, un número, décimos. Después de la coma, dos números, centésimos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, fíjate, acá nosotros vamos a recordar la suma. Es decir, vamos a recordar cómo se sumaba, pero esta vez le aplicaremos los números decimales. ¿Recuerdas que cuando sumamos, por ejemplo, 12 más 5, nosotros, ¿qué teníamos que hacer? Ordenar la cantidad, después sumábamos y obteníamos un resultado? Bueno, acá en los decimales es algo parecido. O sea, es decir, yo sumo igual que siempre, como a mí me enseñaron, pero esta vez yo tengo que ordenar, como te había explicado anteriormente, los decimales, es decir, los números que van después de la coma. Al sumar decimales debemos saber que primero debemos saber bien cómo ordenar las cantidades. Al sumar o restar decimales debemos tener en cuenta, como te decía, la coma. Es esencial esta para ordenar nuestras cantidades, a diferencia del orden de la suma que nosotros conocemos. Ya conocemos la unidad, la decena, la centena. Ahora veremos lo que se encuentra antes de la unidad. Fíjate bien, los decimales, décimos y centésimos. Ahora veamos un ejemplo. Aquí, si te fijas, nosotros tenemos 2 enteros, 54 centésimos y 3 enteros, 21 centésimos. Están ordenados en unidad, decena, centena. Fíjate, porque esta parte entera se pone igual, pero acá tenemos que tener cuidado cuando viene la parte, como yo te decía, decimal. Ordenamos décimo centésimo, décimo centésimo. Y sumamos de la manera que ya nos habían enseñado en los años anteriores. 4 más 1, 5.
5 más 2 son 7, 2 más 3 son 5 y 1 quedamos con 1. Por lo tanto, como resultado obtenemos 15 enteros, 75 centésimos. Veamos otro ejemplo de suma de decimales. Fíjate que aquí tenemos 3 enteros 5 décimos más 7 enteros 2 décimos. Ordenamos las cantidades de acuerdo a la coma. Fíjate que aquí tenemos la unidad, la coma, la decena. Es decir, perdón, la décima, es decir, el número que va después de la coma. Sumamos 7 enteros, ponemos la coma y agregamos los 2 décimos. Sumamos de la manera que conocemos y nos va a dar 10 enteros 7 décimos. ¿Por qué? Porque sumamos de la manera que ya conocemos, 5 más 2 que nos da 7 y 7 más 3 nos da 10. Aquí registramos, como yo te decía, el total. 10 enteros, 7 décimos. ¿Alguna pregunta? No, espero que te haya quedado claro. Continuamos. Resta con decimales. Esa es la otra operación que habíamos dicho en el objetivo inicial. Así como vimos en la suma, la coma sigue siendo la protagonista. No hay ninguna diferencia ahora con la suma, sino que ahora es la operación inversa, que es restar, ¿ya? Si recordamos la resta sin decimales, podremos recordar que el orden de las cantidades es muy importante para un buen resultado. Siempre debemos ordenar, eso sí, en una resta, en una sustracción, las cifras de la cifra mayor, o dependiendo, fíjate bien, en el entero, ponemos el que tiene el entero más grande, lo ponemos arriba, y el que tiene el entero más pequeño, lo ponemos abajo, independiente de la cantidad de decimales que haya. Te fijas primero en el entero. Acá tenemos, fíjate, 12 enteros y acá tenemos un entero. Entonces, por lo tanto, el número que iría arriba serían el 12 enteros con 55 centésimos, a los cuales le restaríamos un entero con 25 centésimos. Nos fijamos, como te decía, en el entero. Aquí ya están ordenados. Entonces nos corresponde hacer la resta como la conocíamos en los años anteriores o como la realizamos siempre. ¿Viste? Mayor, menor y registramos el resultado que son, fíjate aquí, restamos, a 5 le quitamos 5, 0, a 5 le quitamos 2, me da 3, a 2 le quitamos 1, 1, y conservamos el 1 y lo ponemos aquí abajo, y fíjate la coma que la hago aquí. Entonces el resultado es 11 enteros 30 centésimos. Independiente que haya un 0, igual hay dos números después de la coma y se leen como centésimos. Aquí tenemos también otro ejemplo, pero vamos a continuar, ¿ya? Recordamos los pasos, como te decía, que uno aquí dice que nos fijamos en el entero, y aquí vemos que este entero es más grande, por lo tanto va aquí el mayor y aquí el menor. También tenemos los números después de la coma, por lo tanto, tenemos aquí 65 centésimos, y 22 centésimos. Los ordenamos, los restamos y me da 10 enteros 43 centésimos. ¿Por qué? Porque a 5 le quito 2, me da 3. A 6 le quito 2, me da 4. 1 menos 1 es 0 y conservamos el 1. Entonces, por lo tanto, el resultado sería 10 enteros, 43 centésimos. ¿Alguna pregunta? No, continuamos. Bueno, ahora lo que nos quedaba al finalizar es
la guía que te enviaré para que puedas resolver y para que puedas aplicar todos los conocimientos enseñados. ¿Qué tengo que hacer acá? Bueno, te vuelvo a explicar todo lo que aparece en esta PowerPoint, en estas notitas, y quiero que escribas. Aquí te voy a dar el número decimal y tú me vas a escribir con palabras cómo se llama. Acá también, igual como te explicaba en una cuadrícula o completar la tabla, te doy en algunas partes el número, en una parte la parte entera, la parte decimal, y tú tienes que escribir cómo se llama ese decimal. Igual que te explicaba también que de acuerdo al número entero, tú tienes que ver cuál es más grande y cuál es pequeño. Entonces también vienen unas actividades de aplicación de cuál es el mayor y cuál es el menor, o en unas oportunidades cuál es igual. Tenemos para realizar adiciones y sustracciones, es decir, sumas y restas, y que las puedas aplicar. Algunos ejercicios también de, como te decía, de problemas de enunciado verbal, pero que con situaciones que tú vives a diario, ¿ya? Bueno, te mando un abrazo y espero que te encuentres muy bien. Nos volveremos a ver en un nuevo video. Chao, cuídate.